Hoy vamos a abordar una de las cuestiones centrales en el pensamiento de Marx, que es la teoría de la historia, centrales en la medida en que, eh, si queremos definir a Marx, una de las maneras que podemos hacerla es entendiéndolo como el fundador del materialismo histórico, ¿no? Es decir, una reflexión en torno a la historia desde una perspectiva atravesada por el materialismo, que como sabéis es el núcleo central de la reflexión que estamos intentando llevar a cabo. Precisamente ahí vamos a encontrar un primer elemento problemático, porque quizá sea en este ámbito, en el de la historia, donde podemos encontrar de una manera más clara las diferentes interpretaciones, las diferentes posturas en torno a Marx, y diferentes comprensiones, algunas de las cuales pues yo entiendo pues que tienen poco que ver con el materialismo y que están muy impregnadas de lo que podríamos llamar un aire de época, ¿eh? Al que Marx evidentemente no se puede sustraer. Marx es un autor del 19 y escribe como autor del 19 e influido por muchas de las tendencias del 19 como veremos a continuación. Por lo tanto, en este ámbito vamos a ver muy claramente la tensión que existe dentro del pensamiento de Marx, tensión global, tensión en todos los aspectos, pero que en el ámbito de la historia se ve de una manera muy evidente, ¿no? Por eso quisiera empezar pues subrayando las deudas que Marx tiene con su presente y con su pasado, para luego contraponer dos concepciones de la historia dentro del propio texto de Marx. Ese Marx múltiple del que venimos hablando, pues se puede sustanciar en el campo de la historia en un Marx pues de carácter economicista, es decir, que entiende que el proceso histórico está sometido exclusivamente a los devenires de carácter estructural y económico, es decir, que la economía tiene la última palabra. Como consecuencia determinista, esos procesos económicos determinan el proceso de la historia de una manera mecánica, y este sería otro de los elementos, una concepción mecanicista de la historia, también pues muy al aire de la época. Recordad que la modernidad pues hace hincapié en esa idea de la comprensión del universo como un mecano, como una máquina que tiene unas leyes muy estrictas de funcionamiento y que se trata de conocer esas leyes, y finalmente con una tensión teleológica, es decir, la historia tiene un telos, tiene una finalidad hacia la que se encamina de manera necesaria. En este caso sería la revolución, sería el comunismo. Esa sería una visión de la historia en Marx, que ciertamente podemos encontrar en los textos de Marx, insisto. No se trata de decir esto no es Marx, no, esto es Marx, esto está en Marx, sin ninguna duda. Pero compartiendo a veces páginas con esa misma concepción y con esos mismos planteamientos, también podemos encontrar otra mirada sobre la historia en la que se subraya especialmente el papel del sujeto, el papel de los individuos, papel colectivo, evidentemente, que tiene mucho que decir en el proceso histórico. Y claro, si introducimos la variable subjetiva en el proceso histórico, pues tendemos a cuestionar el mecanicismo y el determinismo que se desprendía de la otra concepción a la que hemos hecho alusión. Entonces podemos encontrar esos dos Marx, podemos encontrar esos dos Marx, como digo, muchas veces conviviendo en un mismo texto, y por lo tanto se trataría de ver hacia dónde vamos, por qué Marx optamos, si es que queremos optar por alguno de ellos, pero como la vocación de mi lectura de Marx es extraer un Marx que nos sea útil para la reflexión política contemporánea, yo creo que sí que resulta de interés el establecer una elección de qué Marx nos es más útil para desarrollar nuestra práctica política contemporánea, que en última instancia era lo que él pretendía, ¿no? Desarrollar
una práctica política. Y para eso, como última cuestión, recogeré las reflexiones que hace Marx sobre una cuestión marginal que no es en absoluto central en su obra, pero yo creo que cada vez adquiere una mayor relevancia, y es la reflexión que hace en torno a la comuna rusa, a la comuna rural rusa, porque yo creo que en esos breves textos, en esas breves intervenciones, Marx nos da alguna pista para interpretarse a sí mismo, porque él se está interpretando a sí mismo en esos textos, se está leyendo a sí mismo y está diciendo cómo hay que leer a Marx. Marx está diciendo cómo hay que leer a Marx y, por lo tanto me parece muy importante acabar con esto, lo cual me lleva también a subrayar algo que no sé si ya he hecho a lo largo de estas sesiones, y es la importancia de los textos menores en Marx. Marx, yo creo que en el conjunto de los autores y autoras del ámbito del saber, de la filosofía, de la literatura, de la música. Sus cartas, sus artículos, muchas veces son sus diarios, muchas veces son lugares en los que estos autores se precisan a sí mismos. Cuando alguien les lanza algún tipo de objeción a través de una carta, pues a veces ellos contestan a esas objeciones por la misma vía y precisan lo que han dicho en los textos, ¿no? Entonces, esos textos menores que a veces no son leídos y que pues nos centramos en las grandes obras de los autores, muchas veces tienen elementos que nos permiten proyectar una luz que nos esclarece el pensamiento de un autor, de una autora, ¿no? Bueno, entrando en el primer apartado, que es el que hace referencia a las deudas de Marx con su presente y con su pasado. El planteamiento de la historia en Marx no es novedoso, bebe de las fuentes de su entorno y las utiliza en mayor o menor grado para desarrollar su teoría de la historia, su materialismo histórico. En este sentido, yo creo que resulta muy interesante, por ejemplo, el observar cómo Marx señala algo que quizá no sea demasiado conocido, y es el hecho de que ese concepto central en el materialismo histórico, que es el de lucha de clases, porque os recuerdo que Marx entiende que el motor de la historia es la lucha de clases, aquello que mueve el proceso histórico es la lucha de clases. Marx señala ese concepto de lucha de clases no es un concepto que él haya acuñado, sino que, curiosamente, es un concepto que él recoge de los historiadores burgueses franceses de la época, fundamentalmente el caso de Thiers, y que ese concepto de lucha de clases, como os decía, tiene su origen en la literatura burguesa. Fijaos, esto lo plantea él en una carta, precisamente, en una carta de 1852 dirigida a un amigo suyo, Weidenmeyer, en la que dice: lo que a mí respecta, no ostento el título de descubridor de la existencia de las clases en la sociedad moderna, y tampoco siquiera de la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, los historiadores burgueses habían descrito el desarrollo histórico de esta lucha de clases, y los economistas burgueses la anatomía económica de las clases. Es decir, que en absoluto es él quien acuña ese concepto, ni el concepto de clase, ni el concepto de lucha de clases, y lo remite directamente a Thierry, como os decía. Vuelvo a citar, en este caso, una carta, otra, a Engels de 1854, en la que dice: un libro que me ha interesado mucho es el de Thierry, Histoire de la formación et progrès du tiers état, Historia de la formación y progreso del tercer estado, de 1853. Es notable la indignación con que este caballero, padre de la lucha de clases en la literatura histórica francesa, se encoleriza con los nuevos escritores que ahora ven un antagonismo también entre la burguesía y el proletariado, y que incluso desearían detectar las huellas de esta posición en la historia del tercer estado antes de 1789.
Claro, este texto a mí me parece muy propio de Marx y muy sugerente, ¿no? Porque ¿qué es lo que está diciendo Marx? En primer lugar, ha dicho, yo no soy el descubridor ni de las clases ni de la lucha de clases. Eso corresponde a los burgueses. Y a continuación añade, sin embargo, estos burgueses se encolerizan cuando decimos que la lucha de clases sigue existiendo. ¿Por qué? Porque los historiadores burgueses, fundamentalmente los franceses, habían utilizado la lucha de clases para explicar el proceso revolucionario francés, para explicar la Revolución Francesa, pero una vez que se había producido la revolución, al parecer esa lucha de clases había terminado. Recordad las referencias que he hecho en alguna ocasión a la burguesía como la clase que se esconde, eso que os decía que señalaba de manera muy clara a Roland Barthes, el semiólogo francés, que dice textualmente eso, ¿no? La burguesía es la clase que siempre se esconde. Y curiosamente o precisamente los historiadores burgueses franceses de finales del 18, principios del 19, llevan este planteamiento a su propia teoría de la historia. Las clases y la lucha de clases existen hasta que la burguesía se hace con el poder. A partir de ese momento ya no debe hablarse de clases. Bueno, pues Marx recoge esos conceptos, pero entiende que la lucha de clases es algo que está vigente y presente en su presente histórico, valga la redundancia. Hay una segunda influencia muy clara en los planteamientos de Marx, y es la del socialismo que posteriormente ellos llaman socialismo utópico, contraponiéndolo a lo que entienden que ellos es su socialismo científico. El socialismo utópico y especialmente el socialismo utópico de la línea saint-simoniana, de la línea de Saint-Simon. En este sentido, Laval y Dardot, que tienen un libro magnífico sobre Marx, desgraciadamente no está traducido al castellano, se titula Marx, de nombre Karl, Marx, prénom Karl, Laval y Dardot señalan de manera muy precisa y muy minuciosa cómo el comienzo, ese famoso comienzo del manifiesto comunista, si recordáis, el manifiesto comunista comienza diciendo en su primer capítulo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Siervos contra señores, esclavos contra amos, proletarios contra burgueses, ¿no? Bueno, hay una dicotomía. Y Laval y Dardot lo que hacen es recorrer la literatura saint-simoniana de la época un poquito anterior a Marx y ver cómo ese juego de contraposiciones entre opresores y oprimidos, clases dominantes y clases dominadas, está constantemente en los textos de Saint-Simon y de sus seguidores. Claro, esto también se podría explicar, aparte, evidentemente, por la lectura que Marx hace de estos autores, por su conocimiento de estos autores, por el hecho de que el manifiesto comunista pues, fue redactado a gran velocidad, porque se le encarga a finales del 47 para que esté listo a principios del 48, previendo pues, que podía haber algún tipo de proceso revolucionario en el 48, como finalmente así fue. Si habéis visto la película del joven Marx, que yo creo que merece la pena verla y que la podéis encontrar en YouTube sin ningún tipo de problema, hay un diálogo entre Marx y Engels a la orilla del mar, yo creo que se nos tende, en el que Engels está diciendo, bueno, es que tenemos que entregar ya el manifiesto, es que y Marx es reticente, no tiene la cabeza en esa cuestión, en esos momentos, pero al final pues se lanza de manera desbocada a redactarlo, y quizá ese apresuramiento pues le lleve a recoger textos que le puedan ayudar en esa tarea de redacción. Bueno, pues la presencia del socialismo utópico de los saint-simonianos está también ahí sin ninguna duda, ¿no? Y evidentemente está la gran presencia de Hegel, ¿no? La gran presencia de Hegel, sobre todo una gran presencia
desde el punto de vista metodológico, ya que sabéis que Marx lo que hace es recoger la dialéctica hegeliana. Eh, Herencia hegeliana, pero claro, una herencia hegeliana también que habría que matizar, no por su presencia, sino por su efectividad, en el sentido de que Marx dedica sus primeros años de producción a saldar cuentas con Hegel. Eso está muy claro, ¿no? Desde su tesis doctoral del 41, que es una tesis dedicada a Demócrito y Epicuro, es decir, a la línea de la filosofía que a Hegel no le interesaba en absoluto. Y los primeros textos de Marx son textos, incluso en cuyos títulos está la referencia a Hegel para hacer una crítica a Hegel. Marx está intentando cortar amarras con Hegel e incluso con los jóvenes hegelianos, como hace posteriormente la ideología alemana y en la Sagrada Familia. Entonces, sí que hay una herencia hegeliana, una herencia fundamentalmente metodológica, pero una herencia muy matizable, muy matizable, porque incluso esa herencia metodológica es una herencia metodológica peculiar, porque como sabéis lo que hace es recoger la dialéctica hegeliana, pero él dice que lo que hace es ponerla sobre los pies. Dice la dialéctica hegeliana está sobre la cabeza y lo que se trata es de ponerla sobre los pies. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Marx? Bueno, pues que Hegel lo que hace es teorizar una historia en la que el sujeto de la historia es el espíritu, la idea, ¿no? Que está en un proceso de evolución, y esa evolución del espíritu absoluto, de la idea escrita con mayúscula, pues lo que hace es manifestarse en diferentes formas sociales. Lo que evoluciona es la idea, y esa idea se expresa en diferentes sociedades. La sociedad griega, la sociedad romana, la sociedad medieval, la sociedad germánica, etcétera, etcétera, no son más que el reflejo o la expresión de la evolución del espíritu absoluto. Es decir, lo que explica el proceso histórico es la evolución de la idea. Y Marx lo que hace es darle la vuelta, es decir, no, es al contrario. Lo que evoluciona son las sociedades y como consecuencia de la evolución de las sociedades evolucionan las formas de pensamiento. Pero claro, al darle la vuelta a Hegel, acaba por destruirlo en cierto modo. Esto lo dice muy bien un catedrático ya jubilado de la UNED de Madrid, José María Ripalda, quien lo dice de una manera un tanto extraña, ¿no? Porque dice que lo que hace Marx es darle la vuelta a la carreta hegeliana, a la carreta, no sé por qué dice carreta, yo incluso se lo he preguntado en alguna ocasión y no me lo ha contestado, ¿no? Le da la vuelta a la carreta hegeliana y dice, al darle la vuelta a la carreta hegeliana, no solamente le da la vuelta, sino que además la rompe. ¿Por qué la rompe? Pues porque Hegel lo que entiende es que el proceso de evolución de la idea es un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin. Es el despliegue de la idea. Es como si la idea estuviera plegada en un igual estuviera plegada sobre sí misma y la historia fuera el proceso en el que la idea se va desplegando, se va manifestando hasta que al final aparece por completo esa idea. Con lo cual, lo que está al final no es más que lo que estaba al principio desplegado, y nos encontramos con que hay un fin de la historia y un fin de la filosofía, que sabéis que son dos topos hegelianos, el fin de la historia y el fin de la filosofía. Claro, si lo que planteamos es que lo que está en devenir es la sociedad, difícilmente se puede hablar de un fin de la historia y un final de la filosofía, porque no se avizora un final del proceso histórico. Las sociedades están constantemente en cambio. Incluso aunque llegáramos a una sociedad sin clases, como dice Marx, esa sociedad estaría sometida a tensiones, estaría sometida a evoluciones y no podríamos hablar de un fin de la historia. Por eso cuando la lectura materialista de la dialéctica hegeliana lo que hace es acabar con muchos de los elementos de esa dialéctica hegeliana. Pero bueno, tampoco quiero entrar demasiado en profundidad sobre esta cuestión.
Y quisiera ya pasar, después de haber señalado brevemente estos tres elementos sobre los que Marx va a construir su teoría de la historia, a contraponer esas dos miradas sobre la historia que podemos encontrar en Marx. La primera de ellas, como os decía, es una mirada pues cargada de determinismo, mecanicismo, del teleologismo, en la que la historia está muy vinculada al concepto de estructura, diría yo. Bueno. Volvamos a situar a Marx en su contexto. Hay que subrayar dos elementos muy presentes en las diferentes teorías de la historia de finales del 18 y principios del 19. Uno es la idea de progreso. Uno es la idea de progreso. La idea de progreso es una idea fundamentalmente que aparece con la Ilustración y que impregna el conjunto del pensamiento a partir de ese momento y que yo creo que sigue impregnando nuestra reflexión sobre la realidad. Todavía estamos muy presos de esa idea de progreso, de que el proceso histórico lo que supone es una constante mejora de la humanidad, de las sociedades, etcétera, ¿no? Bueno, que yo creo que es algo muy cuestionable, pero sin embargo que la Ilustración introdujo la estructura de pensamiento de una manera muy eficaz. Y en segundo lugar, esa idea de progreso se suele articular a través de una concepción de la historia por estadios. La historia va evolucionando por diferentes estadios, ¿no? Bueno, podemos poner ejemplos como puede ser la Ilustración escocesa, ¿no? Los ilustrados escoceses, entre los que tenemos a Adam Smith, que sin duda conocéis, pero también otros autores como puede ser el caso de Ferguson o Miller, hablan de una teoría de la historia por estadios, una teoría de la historia por estadios, en la que la humanidad va pasando por diferentes estadios. En concreto, Ferguson habla de un primer estadio de cazadores-recolectores, un segundo estadio de agricultores y un tercer estadio de comerciantes. Cada uno de los estadios es superior al anterior, supone un progreso con respecto al anterior y el último de ellos supone la culminación del proceso histórico. Claro, das cuenta, Ilustración escocesa, en la Gran Bretaña, que en aquel momento era la punta de lanza del capitalismo mercantil, como veíamos en clases anteriores, y que establece que el momento cumbre de desarrollo de la humanidad es el estadio comercial. Es decir, es una manera de decir nosotros somos la punta de lanza del progreso, de la civilización, y eso además va a estar detrás de la ideología de la colonización. Nosotros colonizamos porque lo que hacemos es llevar el progreso, llevar el desarrollo a otras zonas del planeta que no están todavía lo suficientemente desarrolladas. Claro, cuando una potencia, cuando un país invade otro, o se hace con el control de otro, pues nunca dice que va allí pues a robarles el petróleo o a robarles el oro o las especias o a subyugarlos, ¿no? Siempre utilizamos argumentos de carácter positivo, ¿no? Y la Ilustración lo que hace es esa idea de civilización frente a la barbarie y de comercio y de estadio comercial frente a estadios previos, ¿no? Bueno, eso que los ilustrados escoceses pues plantean como estadios de carácter material, en Comte, en Auguste Comte, el padre francés de la sociología, yo diría la sociología sistémica, mientras que Marx podría ser el padre de la sociología crítica. Comte también habla de estadios en la evolución de la humanidad, habla del primer estadio sería el teológico, el segundo sería el metafísico y el tercero el científico. Todos los pueblos pasan por esos estadios, cada uno de ellos es superior al anterior y el último de ellos es culminación
los demás. Bien, concepción, por lo tanto, etapista de la historia, concepción progresista, como también podemos encontrar en Hegel, que va entendiendo que cada espíritu del pueblo es superior al espíritu del pueblo anterior, y hay un proceso evolutivo, progresivo de la historia que nos lleva a un final de la historia, del que el Estado prusiano es la culminación, y a un final de la filosofía, del que la culminación es, casualmente, el sistema hegeliano. No en vano Hegel dice que a partir de él ya no se puede hacer filosofía, porque él la ha culminado y ya lo único que se puede hacer es historia de la filosofía, ¿no? Bueno, esa concepción etapista y progresiva de la historia la podemos encontrar en Marx, la podemos encontrar en Marx. E insisto en una idea, insisto en una idea, y es la idea de que Marx es hijo de su época, y no podemos sustraernos ni a los debates, ni a las líneas de reflexión existentes en nuestra época, bien sea para aceptarlas, bien sea para criticarlas, pero con ellas son con las que nos las tenemos que haber, y rechazar por completo la mirada de la época resulta tremendamente complicado. Y Marx, evidentemente, pues no es una excepción. Creo que esto lo resume de una manera muy, muy bonita, muy, muy literaria, Jean-Paul Sartre, en una entrevista que concede en 1960, en la que dice lo siguiente, ¿no? Dice, la literatura de una época es la época digerida por su literatura. La literatura de una época es la época digerida por su literatura. Lo que Sartre dice de la literatura yo creo que se puede aplicar a cualquier forma de saber. La filosofía de una época es la época digerida por la filosofía. Es decir, el pensamiento está imbricado de manera necesaria en su momento histórico. Y Marx, en este sentido, pues recoge el planteamiento en algunos de sus textos, aflora esta comprensión de la historia progresista, etapista y, en cierto modo, también podríamos decir determinista, que se me va el libro. Podríamos decir determinista. Fijaos, Marx a esos estadios de los que hablan Comte o los ilustrados escoceses, Marx les llama modos de producción. Modos de producción. Y dice que la historia de la humanidad es una sucesión de modos de producción. Y esto lo empieza a decir en obras tan tempranas pues como la ideología alemana, que os recuerdo que es una obra de 1845. Y en la ideología alemana dice, establece los siguientes modos de producción. Dice, la primera forma, la ideología alemana os recuerdo que la redacta con Engels, ¿vale? La primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu. La organización social en esta etapa se reduce, por tanto, a una ampliación de la organización familiar. En un segundo lugar nos encontramos la propiedad comunal. Las relaciones de clases entre ciudadanos y esclavos han adquirido ya su pleno desarrollo. Y la tercera forma es la de la propiedad feudal o por estamentos. Establece Marx. Por su parte, en un texto más avanzado, posterior, de 1859, la contribución a la crítica de la economía política añade lo siguiente. A grandes rasgos podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Es decir, aquí precisamente encontramos esa sucesión de modos de producción que en los manuales del marxismo pues se suelen dar como la expresión más clara de lo que es la teoría de la historia de Marx, una teoría de la historia evidentemente atravesada
por esa idea de progreso, como en el propio texto podemos ver, ¿no? Repito, a grandes rasgos podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modelo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. A veces al antiguo se le llama también esclavista. Por lo tanto, encontramos ahí una concepción de la historia por etapas, por etapas que Marx va a entender en ciertos textos, insisto, en ciertos textos que son etapas que se suceden necesariamente las unas a las otras y que además deben agotarse en sí mismas antes de llegar a la siguiente. Es decir, la historia no tiene atajos. La historia no tiene atajos. Un modo de producción debe agotar por completo todas sus virtualidades antes de dejar paso al siguiente modo de producción. Esto lo podemos ver en la siguiente cita. Aunque la sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural con arreglo a la cual se mueve, y la finalidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna, jamás podrá saltar ni descartar por completo las fases naturales de su desarrollo. Podrá únicamente acortar o mitigar los dolores del parto. Podremos mitigar el proceso histórico, acelerarlo quizá, pero no podremos dar saltos en la historia. Con lo cual lo que nos está diciendo es que de un modo de producción, del modo de producción esclavista hay que pasar al modo de producción feudal, del modo de producción feudal habrá que pasar al modo de producción capitalista y del modo de producción capitalista acaso transitaremos al modo de producción comunista, pero no se pueden producir saltos. Retened esto porque es muy importante, esta idea de que no se pueden producir saltos y que está señalando aquí de manera muy clara Marx, ¿no? Y además esa concepción de la historia tiene una concepción teleológica. Hay un telos en la historia, hay una finalidad, hay un objetivo hacia el que tiende el proceso histórico. Vuelvo a leer la ideología alemana. Esta contradicción entre las fuerzas productivas y las fuerzas de intercambio, que como veíamos se ha producido ya repetidas veces en la historia anterior, mas sin llegar a poner en peligro la base de la misma, tenía que traducirse necesariamente, cada vez que eso ocurría, en una revolución, pero adoptando al mismo tiempo diversas formas accesorias, como totalidad de colisiones, colisiones entre diversas clases, contradicción de la conciencia, lucha de ideas, lucha política, etc. Es decir, que el proceso, las contradicciones sociales siempre abocan a una revolución. Claro, fijaos qué elementos nos encontramos aquí en Marx. Ha señalado la importancia de lo económico, de las contradicciones económicas, la existencia de diferentes modos de producción articulados sobre lo económico, cuyas contradicciones explican el proceso histórico. Esos modos de producción transitan a un modo de producción superior, deben agotarse en sí mismos para llegar a ese modo de producción siguiente, pero necesariamente llegan a él a través de un proceso revolucionario. Con lo cual, si eso ha sucedido en el proceso histórico, es lo que va a suceder en el futuro. Esta es la diferencia de Marx con respecto a las teorías de la historia y a las teorías de los estadios anteriores. Las teorías de los estadios anteriores, sus teóricos se sitúan en la cúspide histórica. Dice, aquí estamos nosotros, hasta aquí ha llegado la historia. Somos el final del proceso. Mientras que Marx, por el contrario, coloca el final más adelante. Hay que empujar para llegar a ese final. Bueno, empujar, o si hacemos caso a lo que está diciendo en estos textos, quizá esperar. Esperar a que las contradicciones, esperar a que el sistema se agote, se produzca un proceso revolucionario que es necesario, que está determinado y está escrito en la propia genética social y, por lo tanto, llegaremos a una nueva sociedad, a la sociedad comunista. Claro, esta concepción de la historia tan mecanicista, tan determinista, tan teleológica y tan economicista arrincona lo político. Puede arrinconar lo político. Puede arrinconar lo político porque si entendemos que la historia es ese devenir con esas leyes inexorables, pues bueno, el horizonte de transformación está ahí,
y por lo tanto la intervención política pues no tiene excesiva importancia o incluso ninguna importancia porque el devenir histórico nos lleva necesariamente al comunismo. Esa es una posible concepción de la historia que podemos encontrar en Marx y que de hecho está en Marx y que de hecho ha sido, yo diría, la más utilizada por el marxismo a la hora de intentar establecer una teoría de la historia y una consecuente política a partir de los textos de Marx. Sin embargo, señalar solamente eso, no es hacer justicia a los textos de Marx, porque efectivamente en los textos de Marx podemos encontrar otras cosas. E insisto que podemos encontrarlas en los mismos textos, no hace falta que vayamos a otros textos, a otros momentos, a otras épocas, sino que a veces conviven en la redacción del mismo texto posiciones diferentes. Y hay una segunda línea que tiene, entiendo yo, una importante presencia en el texto de Marx, y es aquella que lo que hace es reivindicar el papel del sujeto. Reivindicar el papel del sujeto en el proceso político y, por lo tanto, en el proceso histórico. Entender que la historia, en cierto modo, en cierta parte, es el resultado de la acción política de los sujetos que en ella intervienen. Es decir, hay una reivindicación del papel político del individuo en Marx, frente a ese juego de estructuras, frente a ese juego mecánico que nos deja fuera del proceso, que no atiende al sujeto, que se olvida del sujeto, que como diría Jean-Paul Sartre, y creo que esto ya lo he citado en alguna ocasión, disuelve al sujeto en un baño de ácido sulfúrico, también en esta cuestión, también en la cuestión de la historia. Hay otros textos de Marx en los que Marx hace una defensa muy seria del papel del individuo en el proceso histórico. Fijaos lo que dice en la Sagrada Familia, texto como La ideología alemana de 1845. La historia nada hace. Es, por el contrario, el hombre vivo, real, el que hace todo eso, el que todo lo posee y libra todas las luchas. No es la historia, por ventura, la que usa al hombre en cuanto medio para alcanzar laboriosamente sus objetivos, los de ella, como si fuera una persona aparte, sino que ella no es ninguna otra cosa que no sea la actividad del hombre que persigue sus propios objetivos. Creo que el texto es diáfano, ¿eh? El texto es diáfano y nos habla de un Marx que pondera de manera muy clara el papel del sujeto en el proceso histórico, como también apunta en ese texto y ha citado para hacer referencia a la concepción determinista y mecanicista de la historia, que es la ideología alemana, y que sin embargo ahora traigo a colación para hacer referencia a esta otra concepción de la historia en la que se concede un papel al individuo. Y en este texto, Marx y Engels dicen: las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace las circunstancias. Es decir, que el hombre es resultado del proceso social en la misma medida en que el proceso social es resultado de la intervención humana. Quizás sea un exceso, claro, esta estructura, esto es un quiasmo, y además le encantaban los quiasmos, es decir, darle la vuelta a la estructura de la frase. El individuo hace la historia de la misma medida en que el individuo hace la historia en un contexto determinado
las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que éste hace a las circunstancias. Las circunstancias hacen al hombre, el hombre hace las circunstancias. Esos juegos le gustaban mucho a Marx. Yo creo que quizá aquí hay un cierto exceso por parte de Marx, y que Marx entendería que hay un mayor peso de lo social en la construcción del sujeto que del sujeto en el proceso histórico, a no ser que sea un sujeto pues, que es capaz de generar un sujeto político amplio, etcétera, etcétera. Es decir, que somos más determinados como individuos por lo histórico que nosotros como individuos determinamos lo histórico. Pero Marx, en cualquier caso, señala esto, señala que el ser humano interviene en la construcción del proceso histórico. Y todavía lo deja más claro en una obra precisamente dedicada al análisis de la historia, que es el 18 Brumario, una obra escrita, una obra de historia escrita en 1851-1852, en la que dice lo siguiente: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Yo creo que esta cita coloca las cosas bastante en su justo término, y nos habla de un sujeto producido por lo histórico, pero que al mismo tiempo interviene con su práctica en el proceso histórico. En cualquier caso, nos encontramos ahí un universo teórico que matiza muy mucho esa concepción mecanicista y determinista al que estábamos haciendo referencia. Un universo teórico que además se alimenta todavía más con un hecho que es tremendamente importante en el teorizar marxiano, y es la importancia que Marx concede a la práctica. La importancia que Marx concede a la práctica. Habíamos visto la importancia que Marx concede a la práctica en el ámbito de lo epistemológico, si recordáis. Habíamos dicho que Marx decía que el criterio de verdad era práctico. Determinar si algo es verdadero o falso no se puede hacer en el ámbito de lo teórico. Es algo que solamente es posible hacerlo en el ámbito de la práctica. Marx es un teórico de la práctica, con mayúsculas. Yo creo que ahí está una de las grandes revoluciones de Marx, que siendo filósofo, siendo un teórico, sin embargo, concede esa enorme importancia a la dimensión práctica del ser humano. Y en ese conceder importancia a la dimensión práctica del ser humano, pues está haciendo también una explicitación de su concepción de la historia. La historia también es fruto de la práctica de los seres humanos, como queda absolutamente diáfano en esa archiconocida frase que es la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Esa de: hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo, de lo que se trata de transformarlo. Es decir, se trata de transformar el mundo, hay que transformar el mundo. Incluso la filosofía tiene una dimensión práctica que empuja a la transformación de la realidad. Y por eso, en otro texto que hemos citado en numerosas ocasiones y del que yo os he hablado pues con gran alabanza, ¿no?, que es la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, dice otra de sus famosísimas frases, también un quiasmo, ¿no?, en el que dice que no basta con el arma de la crítica, sino que es precisa la crítica de las armas, ¿no? El arma de la crítica y la crítica de las armas. Es decir, frente a sus colegas de la izquierda hegeliana, que están constantemente con la crítica, con la teoría, y que es precisa el arma de la crítica, pero el arma de la crítica debe ser acompañada también por la crítica de las armas, es decir, por la práctica, es decir, por la intervención del individuo en el desarrollo del proceso histórico. Tenemos aquí, por lo tanto, las dos concepciones de Marx cara a cara, y no solo cara a cara, ¿no?, sino entremezcladas entre ellas en los textos de Marx, en las páginas de la ideología alemana, de la Sagrada Familia, de diferentes textos en los que podemos encontrar una cosa y la otra.
¿Cómo resolver esta cuestión? ¿Cómo decidir con qué nos quedamos? Si es que entendemos que hay contradicción entre ambas posiciones, y ciertamente cuando ciframos todo al juego mecánico de las estructuras sociales, estamos expulsando al sujeto de ese proceso histórico, político y social, ¿no? Y cuestión que no parece demasiado conveniente si lo que se hace es entender que la política es un instrumento humano fundamental para la intervención sobre el mundo, ¿no? ¿Cómo resolver esta cuestión? Bueno, pues yo creo que podemos resolverla acudiendo al propio Marx, escuchando al propio Marx, qué es lo que dice Marx. Muchas veces, también quizá esto os lo haya dicho en alguna ocasión, cuando estás redactando un texto, pues te dejas llevar de ciertas inercias, no, no adviertes con suficiente claridad pues todos los extremos que implica aquello que estás escribiendo, y tiene que venir alguien de fuera para decirte qué has querido decir con esto, o que adviertes que tiene esto ciertas implicaciones, y entonces el autor pues se siente con la necesidad de explicarse, de precisar y decir, bueno, cuidado, no queríamos o no quería, digo no queríamos porque estaba recordando una carta en la que Engels, hablando por boca de él y demás, dice, en ningún momento hemos dicho nosotros eso, no hemos querido decir que la economía sea lo único que explica el proceso histórico. Cuidado, que no lo hemos dicho en ningún sitio. Lo que pasa es que en ciertos momentos, cuando el debate se centra sobre una cuestión, pues el texto parece que cobra vida y se enfila vertiginosamente en una dirección que quizá luego haya que matizar, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace Marx de manera magistral y muy interesante, como consecuencia de un episodio que quizá pueda parecer anecdótico, pero que para mí cada vez va adquiriendo una mayor relevancia en la literatura de Marx y en el conjunto de su producción teórica. Y es lo que tiene que ver con la comuna rural rusa, ¿no? La comuna rural rusa. Y aquí creo que podemos encontrar la respuesta de Marx a algunas de las inquietudes que se derivan del análisis de los textos sobre la historia. Veamos qué es lo que ocurre con esta cuestión de la comuna rural rusa. Para empezar, habrá que decir que Marx en un principio a Rusia no le prestó apenas atención, es decir, tenía una visión bastante crítica en conjunto de los pueblos eslavos como pueblos atrasados, casi pueblos sin historia, no merecía mucho la pena prestarles atención. La historia se estaba jugando en otros sitios, se estaba jugando en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Difícilmente Rusia y los países eslavos pues, pudieran aportar nada a ese proceso. Sin embargo, progresivamente la situación social va cambiando en Rusia y Marx le va a ir prestando cada vez una mayor atención. Se produce la liberación de los siervos en los años 70 del siglo XIX, y también hay un hecho quizá un tanto sorprendente, y es que Rusia es el país donde Rusia, que tenía una tradición fundamentalmente anarquista. El anarquismo y el nihilismo tenían una gran fuerza en Rusia. Y además con ciertos vínculos con acciones terroristas de carácter individual, no muy organizadas y tal, que el marxismo nunca ha visto con mucha simpatía, ¿no? Pero hay un hecho que sí que es significativo, y es que en Rusia es el país en el que el capital tiene una mejor acogida. El capital de Marx, cuando es traducido al ruso, va a tener una recepción, no voy a decir que entusiasta ni mayoritaria, ni mucho menos, porque evidentemente estamos hablando de un texto pues muy difícil de leer,
no para el gran público ni mucho menos, pero en comparación con lo que sucede en el resto de Europa, sí que tiene una circulación muy elevada y se da la anécdota incluso de que circulaba con tapas de Nuevo Testamento para evitar la tremenda censura que existía en Rusia en la época. Bueno, el Capital tiene mucho éxito y va a proliferar una colonia de marxistas en Rusia, de seguidores de Marx, que se lanzan a teorizar sobre lo que hay que hacer en Rusia. Marx, que ya digo que empezaba a estar interesado por Rusia, y ese interés por Rusia le lleva nada más que aprender ruso, para poder leer textos sobre la economía agraria rusa, fundamentalmente, porque ya el tema de la comuna empezaba a llamarle la atención. Pues Marx lee los comentarios que sus seguidores, sus presuntos seguidores, hacen en Rusia sobre el capital y se indigna, se indigna porque cree que no han entendido absolutamente nada, que no han entendido lo que él ha pretendido hacer en el capital. Y eso le va a llevar a escribir un artículo en una revista rusa de la época con mucha tirada, que era el Atechesvenie Zavisky, algo así como Anales de la Patria, lo podríamos traducir. Un artículo que redacta en 1877 y en el que ya utiliza como argumento la cuestión de la comuna rusa. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Pues que los seguidores rusos de Marx, pues cogiendo el ejemplo del Capital, lo que plantean es que para llegar al socialismo, quizá en coherencia con cosas que había dicho Marx, por otro lado, aunque Marx se cabreara, pues que lo que había que hacer era, Rusia era un país agrario, feudal y tal, pues acelerar el proceso de capitalista, de industrialización, etcétera, etcétera, para llegar al comunismo, ¿no? Y Marx cree que esa no es la vía, ¿no? Y argumenta del siguiente modo en ese artículo dirigido a sus seguidores en Rusia. Dice que si Rusia se empeña en seguir la misma vía que están siguiendo Francia, Inglaterra, Alemania, dice textualmente, perderá la mejor oportunidad que le haya ofrecido jamás la historia a una nación. ¿Por qué? Porque Marx entiende que Rusia tiene la posibilidad de transitar hacia una nueva forma de sociedad sin tener que pasar por los procesos que ha pasado Occidente, hasta el punto de que escribe: Rusia tiene la posibilidad de incorporarse a los adelantos positivos logrados por el sistema capitalista sin pasar por sus orcas caudinas, sin pasar por sus orcas caudinas. Las orcas caudinas fueron una batalla que libraron los romanos, tremendamente cruenta. Y más lo que está diciendo es que Rusia tiene la oportunidad de coger los elementos positivos del capitalismo, porque Marx era bastante admirador de algunos aspectos que iban aparejados al capitalismo, fundamentalmente los tecnológicos. Marx dice, se puede coger los elementos positivos asociados al capitalismo, los elementos tecnológicos, pero no pasar por sus elementos negativos, por las miserias, penurias y por esos trazos de sangre y fuego de los que hablaba en el Capital que se habían producido para la acumulación originaria. Entonces, Marx arremete contra sus seguidores rusos en esa dirección. Y esto se va a acentuar cuando unos años más tarde, en 1871, una populista rusa, una revolucionaria rusa, populista en el sentido ruso del término, que nada tiene que ver con cómo utilizamos ahora el concepto de populista, Viera Zasulich, Viera Zasulich,
que forma parte, ya digo, de los populistas en ruso, por si a alguien le interesa, los narodniki, de Narod, que es pueblo. Viras Azulich le manda una carta a Marx diciéndole, oiga, a ver, eh, estoy un poco en shock, ¿no? Porque resulta que sus seguidores, usted sabe que aquí tenemos una comuna rural muy amplia, que comuna rural, recordar que el capitalismo, la acumulación originaria se había producido, entre otras cosas, por la privatización de las tierras comunales de las que disfrutaban las comunidades agrarias en Inglaterra, etcétera, etcétera. Es decir, esas tierras comunes se habían privatizado y había estado ahí el origen en parte de la acumulación originaria, ¿no? Y Veras Azulich dice, oiga, aquí tenemos unas tierras comunales pues que son explotadas en común por el campesinado y claro, sus seguidores lo que están diciendo es que para llegar al comunismo pues lo que tenemos que hacer es primero privatizar esas tierras para someterlas a un régimen de explotación capitalista para posteriormente volverlas a hacerlas comunes en el comunismo. Y Vera Azulich le dice, ¿y no nos podríamos ahorrar el paso intermedio? Si ya son comunes, ¿para qué las vamos a privatizar para luego volverlas a hacer comunes? ¿No? Y Marx, claro, que ya estaba detrás del asunto, comienza a reflexionarlo, no acaba de dar una respuesta contundente a la cuestión, pero, eh, pero bueno, manifiesta desde luego que no está de acuerdo con, en principio, con lo que dicen sus seguidores, ¿no? Dice en el borrador de respuesta a la carta de Vera Azulich, le dice, el análisis presentado en el Capital no da pues razones en pro ni en contra de la vitalidad de la comuna rural, pero el estudio especial que de ella he hecho y cuyos materiales he buscado en las fuentes originales me ha convencido de que esta comuna es el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia. Es decir, en el Capital no he hablado de este tema, porque no tocaba, pero entiendo que la comuna es algo fundamental para el proceso político revolucionario que debe llevar Rusia, ¿no? Es decir, Marx está señalando aquí frente a aquellos que han leído El Capital y que pretenden trasladarlo directamente a Rusia, otra vía de acceso al comunismo. Una vía que no pasa por el capitalismo, o que en cualquier caso no entiende que haya que exprimir hasta el último límite el modo de producción capitalista para, que es lo que había señalado en la contribución a la crítica de la economía política. Es decir, este planteamiento está confrontando con otros textos de Marx. Incluso en el 82, Marx redacta otro prólogo para el Manifiesto Comunista, se va a volver a reeditar el Manifiesto Comunista en Rusia, y Marx redacta otro prólogo en el que dice lo siguiente. En Rusia encontramos, frente a la especulación capitalista en rápido auge y a la propiedad de la tierra que apenas sí está en desarrollo, la mayor parte del suelo en propiedad común de los campesinos. Cabe preguntarse ahora, ¿puede la comunidad rural rusa convertirse directamente en la forma superior de la propiedad común comunista? ¿O por el contrario deberá recorrer primeramente el mismo proceso de disolución que constituye la evolución histórica del Occidente? La única respuesta posible hoy en día a este interrogante es la que sigue. Si la revolución rusa se convierte en la señal para una revolución proletaria en Occidente, de modo que ambas se complementen entre sí, entonces la actual propiedad común rusa de la tierra podrá servir como punto inicial de un desarrollo comunista. Es decir, en ciertas condiciones, la comuna rusa puede ser la base para la construcción del comunismo en Rusia. No haría falta la privatización de la tierra, la explotación capitalista de la tierra como paso previo para posteriormente hacer la revolución. No queda aquí solo la cosa, no queda la cosa solamente en la reflexión en torno a la cuestión de la comuna rusa, sino que Marx, tremendamente irritado con sus seguidores, lo que les va a venir a decir
es lo siguiente. Lo que yo he escrito en el Capital está pensado para Inglaterra, para Alemania, para Francia, no está pensado para Rusia. Es decir, es que yo no he hecho una teoría de la historia abstracta, ¿no? Yo no he hecho una teoría política abstracta. La mía es una teoría que debe ser desarrollada en cada lugar concreto en función de las condiciones concretas de cada lugar concreto. Por lo tanto, no hay una receta máxima, no hay una receta, no hay una máxima, no hay una fórmula mágica que explique el proceso histórico en su conjunto, sino que los procesos sociales deberán ser analizados en sus contextos concretos. Marx lo dice de la siguiente manera. Él rechaza que él haya realizado, cito, una teoría histórico-filosófica de la marcha general que el destino le impone a todo pueblo, cualesquiera que sean las circunstancias históricas en que se encuentre. Él no ha hecho eso. Y añade, sucesos notablemente análogos, pero que tienen lugar en medios históricos diferentes, conducen a resultados totalmente distintos. Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y comparándolas luego, se puede encontrar fácilmente la clave de este fenómeno. Pero nunca se llegará a ello mediante el pasaporte universal de una teoría histórico-filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser suprahistórica. Es decir, que Marx no ha construido una teoría de la historia de carácter universal y de carácter suprahistórico, sino que Marx entiende que los procesos históricos, sociales y políticos deben ser analizados en su concreción. Y por lo tanto, con el análisis de la situación en Rusia, Marx está lanzando dos mensajes. El primero, este que acabo de decir, que la suya no es una teoría de la historia abstracta, sino una teoría de la historia que deberá ser sometida a las condiciones sociales del lugar concreto. Y en segundo lugar está desdiciendo esos elementos de mecanicismo, determinismo, etcétera, etcétera, que habíamos encontrado en algunos de sus textos, en la medida en que nos está diciendo que en el caso ruso, el caso concreto ruso, no hace falta ni siquiera transitar la forma de propiedad capitalista de la tierra para llegar a la sociedad comunista. Es decir, que hay un salto, puede haber un salto histórico en Rusia de la propiedad feudal de la tierra, de las formas feudales de propiedad de la tierra a las formas comunistas. Creo que esto es tremendamente interesante para entender la concepción de la historia en Marx e incluso para comprender la evolución de la propia revolución rusa, ¿no? Por un lado, porque los bolcheviques estuvieron muy atentos a eso que decía Marx en el prólogo que he citado del 82 o del 81 al manifiesto comunista, que la revolución rusa tendría que ir acompañada de una revolución en los países occidentales. Ellos están obsesionados con que estalle la revolución en Alemania, en otros lugares, para dar soporte a su proceso revolucionario. Cuando esto no se produce es una enorme desilusión y una gran preocupación que llevará finalmente a esa teoría stalinista del socialismo en un solo país, pues que no era vista con buenos ojos por buena parte del resto de la dirección en bolchevique. Pero en cierto modo también podría decirse que la revolución rusa se hace... Gramsci dijo que los bolcheviques habían hecho la revolución rusa contra el capital. Yo más bien diría lo contrario de Gramsci, que los bolcheviques hicieron la revolución rusa leyendo el Capital y no leyendo las cartas a Verazazulich. ¿Por qué? Pues porque una de las primeras cosas que hacen los bolcheviques es privatizar la tierra, ¿no? Es privatizar la tierra. Quizá también por una necesidad histórica y una necesidad política del momento, granjearse el apoyo de ciertos sectores campesinos en un contexto tremendamente difícil,
La revolución se produce en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero es que inmediatamente que se produce la revolución, diferentes potencias invaden Rusia para acabar con el poder soviético, los blancos se articulan contra el poder soviético, estalla una guerra civil, los bolcheviques son acosados por todos lados y necesitan encontrar apoyos sociales. Y quizá una de las maneras de encontrar esos apoyos sociales sea a través de esa estrategia de privatización de la tierra. Pero, como digo, no es desde luego el planteamiento que Marx en la teoría había hecho en su momento. Pero en cualquier caso, aquí tenemos un recorrido por la teoría de la historia de Marx que yo creo que nos puede servir para dilucidar entre esas dos posibles interpretaciones cuál de ellas nos puede dar más luces y nos puede dar más herramientas para una intervención política en nuestras sociedades contemporáneas y para traer a Marx a nuestro presente. Y esto es lo que os iba a contar hoy y que ya os he contado. Y por lo tanto, pues yo ya me callo y si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Y así, si me hacéis alguna pregunta, pues